profetas del Señor y mataron a muchos de los profetas en su tiempo. Es decir, ellos promovían estos cultos con su adoración a la idolatría. Este profeta llegó temblando a este lugar para dar esa palabra porque le pudo haber costado la vida. Apartó a Jehú del grupo para entregarle la palabra de Dios. Con temor, con temblor, ¿verdad? Cumplió con su asignación, con su propósito. Y dice el número 6, el versículo 6. Y él se levantó y entró en casa. Y entró, derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Santo Dios. Jehú no estaba viviendo conforme la posición que Dios le había llamado. Jehú había olvidado su llamado. Él ya había sido designado a ser rey. Pero ¿qué pasó? Vino el profeta a entregarle la palabra para recordarle su asignación y con unción levantarlo, activar lo que ya estaba en él, porque la palabra ya había sido dada. Jehú no estaba viviendo conforme el propósito de Dios todavía. Sabía, pero no lo había puesto por obra. Y el profeta tuvo que ir y recordarle con la palabra y la unción. Él había sido escogido por Dios para reinar y para eliminar a los reyes de su época. ¿Cuántas veces Dios debe recordarnos, verdad, nuestro propósito en la vida? El Señor ya nos asignó, ya nos dio una palabra. ¿Y cuántas veces Él tiene que decirnos una y otra vez? Cumple con tu asignación. Tú eres llamado a pastor, tú eres llamado a levita, tú eres llamado a profetizar, tú eres llamado a esto, tú eres llamado al otro. Tienes unos dones, unos talentos en tus manos, te los he entregado, te he puesto canciones, te he dicho que hagas esto, te he dicho que hagas lo otro. Y nosotros sentados y necesitamos que nos estén recordando constantemente. ¿Cuántas veces más, iglesia? Porque el Señor está buscando un Jehú. Y si en este tiempo no se levanta alguien, se va a levantar una siguiente generación. Pero Dios no va a dejar de hacer lo que Él tiene que hacer. Jehú era un comandante muy importante, hay que entenderlo. Él tenía una posición muy alta. Él pudo haber dicho cuando llegó el llamado de Dios: tengo muchas cosas que hacer. Soy comandante, tal vez tenía familia, hijos, tal vez tenía muchos asuntos que tratar. Y sin embargo, ¿qué pasó cuando el profeta vino y lo ungió? En el ejército de Israel, pero fue lo que intervino en su vida, el llamado de Dios, siendo quien Él era, la persona que Él era. Eso fue lo que intervino. El profeta lo separó del grupo, le da la palabra, el plan de Dios, el propósito de Dios y lo unge con aceite, lo establece, le hizo conocer su posición y su llamado. Le recordó, siendo, usted tiene muchas cosas que hacer probablemente, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? ¿Y cuántos aquí el Señor no nos ha sacado de nuestra zona de confort? Yo siendo esposa, madre, con actividades, con carrera, con cosas que tenía que hacer, el Señor me dijo: ¿sabes qué? Esos asuntos no te corresponden, te necesito en este lugar, te voy a sacar de aquí, te voy a mandar allá y tienes que hacer lo que yo te diga que tengas que hacer. Vas a dar una enseñanza en tal lugar, vas a predicar en tal lugar. Y yo: Señor, pero tengo muchas cosas que hacer. No, tú eres asignada a hacer lo que yo te digo. Tú eres mi sierva y vas a hacer lo que yo te digo. Tú tienes la oportunidad, tú tomas la decisión de decir: sí lo hago, no lo hago. Me quedo donde me quedo, allí en mi zona de confort, en mi área donde estoy a gusto, o voy y hago lo que Dios me está diciendo que yo haga. Todos fuimos llamados, amén. Vamos a estudiar el 7, el 8 y el 9, por favor. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá
toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre, en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basán, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir el profeta. Santo Dios. Así como a Jehú, cuando el Señor nos estableció con propósito y llamado para este tiempo, el llamado de Dios se activó por la palabra de Dios. Dios lo dijo, encárgate de que así sea. El Señor te asignó algo, te puso responsabilidad. Ok, ¿desde hace cuánto tiempo lo hizo? Ya lleva 1 año, ya lleva 2 años, ya pasaron 3 años, ya pasaron como 10 años desde que el Señor me dijo, ok, encárgate de que se cumpla. Encárgate de que así sea. Si el Señor te llamó, encárgate de cumplir con la profecía, con la asignación. Tuvo que haber sido desde el momento en el que Dios te la dio, pero el Señor en su gran misericordia nos da tiempo para que nosotros maduremos. Si fuera en el tiempo de Dios, desde el momento en el que Él ya nos dijo, levántate, ya hubiera sido. Pero el Señor entiende, ok, eres inmadura, eres inmaduro, eres pequeño, hay un proceso por el cual tú tienes que pasar. Pero muchas veces ese proceso ya se procesó. Y entonces vienen los miedos, las inseguridades, las impotencias. Este varón le dijo el Señor, levántate, y fue en el momento que le dijo que este varón, estando en su situación, se levantó y dejó todo lo que tenía que hacer. Siendo comandante, siendo quien era, dejó todas sus actividades por cumplir con la orden que el Señor le había dado. En nuestro tiempo, Él lo cumplió en su tiempo, nosotros tenemos que cumplir en nuestro tiempo. Que establezca el reino de Dios en la tierra. Tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El Señor nos ha asignado, ¿verdad?, a predicar, a llevar la palabra de Dios a las naciones, a las personas. Tenemos que hablarles del reino de los cielos a la gente, porque si no la gente se va a morir, se va a perder y no va a haber ya oportunidad para ellos. Y esa asignación es dada a nosotros actualmente. Cuando las cosas se vieron mal en la Biblia, Dios siempre intervino con un llamado a sus siervos, a sus hijas, a sus hijos, y no importa la edad, no importa la edad. Dios siempre llama. Es que soy joven. Pues aunque seas joven, Dios siempre llama. Es que soy mujer. Pues aunque seas mujer, si Dios te llamó, levántate. ¿Verdad? Pero es que soy hombre. Soy tardo para hablar, soy mudo, soy un poco sordo. El Señor hizo esos defectos en ti y aún así te dice, levántate. Con todo y defectos, con todo y discapacidad, eso no importa. Dios no hizo una excepción contigo. Fuiste llamado, procura que tú seas escogida y escogido, ¿verdad? Dios habla y dice, levántate, es tiempo de intervenir en este tiempo, de liberar y de juzgar. Y voy a intervenir con mi llamado a través de tu vida. Y Dios no hará excepción de personas, porque de cierto te digo que si no hablas tú, hablarán las piedras, y eso lo dice su palabra. Si ustedes no hablan, van a hablar las piedras, le dijo a sus apóstoles. Entonces hay que cumplir con el llamado. Él va a levantar jóvenes, niños, hombres, mujeres, y lo vuelvo a repetir porque muchas veces no se la creen. Muchas veces no se la creen con el llamado. Desde los 15 Dios te llamó. Actualmente, ¿qué edad tienes? ¿Por qué no le has creído a Dios que ese llamado era para ti? ¿Verdad? Vamos a escudriñar el 10 y el 11. Y a Jezabel
La comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Es decir, el llamado de Dios, hermanos, nunca va a ser fácil. Porque aquí dice que le dijeron loco al profeta que tenía asignado a darle una palabra. Aquel profeta estaba corriendo peligro su vida. Y sin embargo, estos, fíjate, ni siquiera ellos mismos creyeron en la palabra que el profeta tenía para él. Ellos sabían lo que dice la escritura, quién era él. Ellos sabían. Era necesario que Jehú lo entendiera. Cuando Jehú lo entendió, sus amigos tendieron sus mantos y lo reconocieron. Es necesario que tú y yo creamos y entendamos cuál es tu llamado. ¿Tú lo entiendes? Porque si tú entiendes cuál es tu llamado, ¿por qué no le crees a Dios? Y si le crees a Dios, ¿por qué no estás cumpliendo con tu asignación? Era necesario que Jehú se la creyera. Era necesario que Jehú entendiera que tenía que salir de ese lugar, de esa comandancia, de ese orden, de su zona de confort. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de Dios. Y más adelante nos vamos a dar cuenta cómo le fue a Jehú. Fue una limpieza total, pero era necesario que él, primeramente, él lo reconociera, porque el llamado era personal. Él tenía que reconocerlo, si no esa palabra iba a morir. Y probablemente Dios iba a levantar a otro. Entonces, ¿qué marcó la diferencia como Jehú? La palabra activa hecha obra en su vida. En el momento en el que él puso esa palabra, la activó, la puso por obra, esa fue la diferencia de todos los demás en la vida de Jehú. Eso es lo que marca diferencia de ministerios actualmente. Que hay hombres que, yo me conformo aquí. No, hermano. Eso es lo que marca. Unos le creen a Dios y otros no le creen. Unos son llamados a pastores y están haciendo obras de evangelistas. Otros son llamados a evangelistas y están haciendo... Dios no te mandó a hacer lo que tú quieras hacer, lo que te gusta hacer. Tú tienes que cumplir con tu asignación y creerle a Dios. Porque Dios va a respaldar lo que Él te dio, no donde tú te pongas. La palabra activa hecha obra. Eso fue lo que marcó la diferencia y lo que marca la diferencia actualmente en muchos lugares, concilios, en muchos ministerios actualmente. Su destino y asignación actualmente. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho el Señor, yo te he ungido por rey de Israel. Entonces cada uno como apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Cuando él reconoció el llamado de Dios en su vida, los que estaban a su alrededor lo reconocieron también. ¿Sabes cuándo el diablo va a dejar de hacerte pedazos? Cuando tú reconozcas lo que eres delante de Dios. ¿Sabes cuándo se van a tender sus mantos sobre ti? Van a decir: pasa, sierva. No para enaltecerte, no es para eso, sino que Dios te asignó algo y es necesario que tú te la creas. Porque Él no nos hizo para andar ahí, no. Él no te hizo para que tú hicieras lo que tú quisieras, no.
No se trata de eso. Se trata del cumplimiento de la palabra del Dios Todopoderoso sobre tu vida. Si Él dijo que tú eres, toma esa palabra y anda, porque Él lo dijo. Él le dijo a Jehú, tú eres rey. No le dijo, tú eres perro. No le dijo, tú eres descendiente del... No, le dijo, tú eres rey. Y ya tenía tiempo la palabra en la vida de este hombre, pero él no la creía. Fue en el momento en el que él salió y sus amigos le dijeron, ¿qué te dijo ese loco? Porque ellos dudaban, decían, ¿qué le dijo? Y fue cuando él salió con autoridad y les dijo, me ha asignado el Señor para ser rey. Fue cuando ellos tendieron sus mantos sobre él y lo reconocieron. Cuando él se reconoció, ellos lo reconocieron. ¿Cuáles son los poderes de las tinieblas asignadas contra los ungidos para destruirnos y para destruirte? Vamos a ver. Jezabel significa falsa autoridad. ¿Qué representa Jezabel? ¿Qué espíritus representa y qué espíritus se mueven a través de esa mujer? Depresión, tristeza, temor, impotencia espiritual, impotencia, falta de poder, ¿verdad? Muerte, intimidación, seducción, hechicería, brujería, de control, manipulación, persecución, enfermedad, maldición, muerte y sequedad. Eso es lo que representa el espíritu de Jezabel. ¿Han sentido algún enemigo de esos alrededor de ustedes? Porque yo ya van varias veces que lo he sentido alrededor de mí, y quiere mi cabeza. ¿Han sentido eso? ¿Han sido perseguidos? ¿Han tenido que irse como Elías a esconder a la cueva por varios días? Amén. Porque así se siente cuando está ese espíritu moviéndose en las congregaciones, en los altares, en la iglesia. Permiten que esa mujer esté allí. Esa hechicera, permiten que esté ahí profetizando y guiando a los siervos de Dios. Cuando el Señor ha establecido un orden dentro de su casa. Pero así va a estar la cosa hasta que no se levante un Jehú en la casa. El enemigo estaba usando a la esposa del rey Acab, como en los tiempos de Jehú. Dios sigue llamando. La unción profética está activa desde el vientre de nuestra madre. ¿Cuál es tu llamado? Porque desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos había escogido para reinar y establecer el reino de Dios en la tierra. Debemos sentir y entender como Jehú para completar los propósitos en el tiempo. Cuando Dios llama, no cuando tú quieras. Cuando Dios llama, te voy a poner algunos ejemplos. Muchas veces nosotros pensamos de nosotros mismos, yo no puedo, ponemos mil excusas, somos jóvenes, somos niños, soy mujer, no es mi tiempo. Y ese es el peor enemigo de nosotros, que estamos cayendo en la manipulación, en la impotencia espiritual de limitarnos a nosotros mismos, en creer en la palabra que ya se nos fue dada por medio de ¿qué? Del Santo, por medio del Espíritu Santo. ¿O acaso yo sirvo a un Dios diferente? Ese Rey que nos asignó algo existe, vive. Amén. Nos ha dado una palabra. Muchos no pudieron ejercer su llamamiento por miedo o porque no lo entendieron. Y vamos a ver varios ejemplos. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. ¿Por qué? Si estaban asignados a caminar 40 días. ¿Por qué fueron tantos años y al final quedaron postrados en el desierto y solamente unos cuantos entraron y todos los demás, ¿qué pasó con ellos? ¿Ese era el plan de Dios, que ellos murieran en el desierto? No. Como tampoco es el plan de Dios para tu vida que te quedes sentado toda la vida o te quedes sentada toda la vida. No importa que seas niño, joven, hombre, mujer. Ese no es el plan de Dios.
El hombre tiene un límite. No vamos a vivir para siempre, no somos eternos. El llamado de Dios se caduca cuando la persona deja este mundo. Ahí ya no va a haber, ahí desde las tinieblas va a decir el llamado de Dios: te di tiempo, te dije que cumplieras, te asigné algo. Después de la muerte ya no va a haber la oportunidad que actualmente tenemos para servir a Dios. Otro ejemplo, a Jael Dios le dio la victoria cuando le correspondía a un varón. La palabra fue dada por Débora al varón de Dios y le dijo: la victoria está en tus manos. ¿Y qué pasó? ¿No le correspondía a Jael? ¿No le correspondía a la mujer tomar la victoria que le pertenecía al hombre? ¿Y por qué Dios se la dio? Porque el hombre no tuvo miedo. Santo. Tuvo temor. Ahí vemos como muchos ejemplos en la Biblia. Las personas fueron llamadas, pero ¿por qué no se cumplió? Porque la persona no se asignó al llamado. La persona no tomó la autoridad, no creyó en la palabra que se le dio. Dios tiene un plan y un proyecto. Nuestro destino está planeado, a menos que nosotros abortemos, desechemos ese propósito. Muchos lo hicieron. Nuestro futuro, nuestro presente está planeado. Depende de usted, depende de mí si lo abortamos. Santo. Si abortamos el llamado, el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a Efesios 5:14. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Efesios 5:14. 5:14 dice: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En el caso de Jehú, él entendió su llamado y despertó. Despertó para cumplir con su